Cuentan que hubo un tiempo, más allá de los calendarios y las estaciones conocidas, cuando un pueblo pequeño y olvidado se hundió en el silencio. No era un pueblo cualquiera, sino un lugar en la sierra, un rincón de México donde el aire sabe a tierra vieja y las piedras guardan secretos que ni la lluvia osa borrar. En esas montañas, donde los árboles se alzan como guardianes milenarios y el viento canta con voz ancestral, nació una historia que todavía susurra en las noches sin luna. Ese pueblo, cuyas calles eran más brechas que caminos y cuyos techos parecían pertenecer al cielo más que a la tierra, fue testigo de una sombra que se fue espesando, lenta pero segura, hasta devorar la cordura de sus habitantes. No hubo día sin un nuevo desaparecido, ni noche sin el murmullo de algo que llamaba desde la espesura del monte, un canto profundo y antiguo que enredaba las almas. Los viejos del lugar decían, con voz temblorosa, que la sierra había despertado. No era solo la tierra que crujía bajo los pies, sino un aliento oscuro que había sido sellado desde tiempos remotos. Nadie quería mencionar a las entidades, pero todos las sentían, sombras que se deslizaban entre los árboles, ojos que observaban desde la neblina y un silencio tan pesado que casi podía oírse. Había quienes se internaban en la noche, atraídos por voces que no eran humanas, como si el mismo monte los llamara a perderse. El aire se cargó de presagios. En las casas, los rezos de las abuelas se mezclaban con el susurro del viento y en los altares improvisados se colocaban ofrendas de copal, maíz y agua clara. Pero no bastaba. Las desapariciones continuaban. Se decía que había nahuales, guardianes de la noche con formas cambiantes, que acechaban a los débiles y los arrastraban hacia un destino incierto. No eran monstruos que se pudieran describir, porque su poder residía en lo invisible, en lo que el ojo humano no debía ver. El pueblo empezó a vaciarse, no por miedo al abandono sino por un llamado oscuro que arrastraba a cada alma hacia la sierra. Nadie sabía si era castigo o prueba, pero los pocos que quedaban sabían que resistir era inútil. Los caminos se llenaron de cruces, muchas viejas, otras hechas con ramas secas, para marcar los lugares donde alguien se había perdido para siempre. Las noches eran ecos interminables. El canto de los grillos se mezclaba con lamentos distantes y con el crujir de ramas que nadie rompía. La neblina descendía como un manto gris que envolvía todo, mientras las sombras danzaban sin forma en la orilla de la visión. En ese tiempo, incluso los más escépticos aceptaban que algo diferente habitaba en la sierra, no solo un territorio, sino un espíritu vivo que juzgaba, que tomaba y que castigaba. Con cada día que pasaba, la tierra parecía cerrar filas sobre el pueblo y sus habitantes. Las brechas se cubrían de maleza espesa, las piedras se cubrían de líquenes y musgos antiguos, como si el bosque reclamara lo que una vez fue suyo. No había prisa en esa reclamación, porque el tiempo en esa sierra se doblaba, se hacía agua y se desvanecía en el aire frío. El silencio era tan absoluto que retumbaba en el pecho, y los pocos que aún quedaban no encontraban más consuelo que la oscuridad. Las casas abandonadas estaban vestidas con el polvo de siglos. Puertas que crujían con el viento, ventanas abiertas que miraban hacia el vacío, y en cada rincón, un altar con flores marchitas y veladoras consumidas que parecían suplicar clemencia. En la iglesia del pueblo, que apenas sobrevivía en ruinas, el olor a incienso mezclado con humedad era un eco lejano de lo que fue una promesa de protección divina. Pero nadie sentía ya esa protección. Se sentía el aliento de la sierra, un hálito oscuro que se deslizaba entre los árboles, acariciando los rostros de los que aún se atrevieran a mirar. Algunos hablaban de encuentros imposibles, de presencias que no tenían cuerpo, de murmullos que nublaban la mente y doblaban la voluntad. Los relatos se contaban en voz baja, junto al fuego, con miedo y reverencia. Dicen que hubo noches donde la luna se ocultaba tras un velo negro y las sombras se estiraban, desafiando a la razón. En esos momentos, aquellos que habían perdido el camino sentían una mano invisible que los guiaba o los empujaba, no hacia la luz, sino hacia un destino sellado por antiguos pactos y voces olvidadas. Se habla de un susurro,
un canto que mezcla lenguas muertas y sonidos de la naturaleza, que seduce a los caminantes a internarse cada vez más en el monte. Los más viejos contaban que en la sierra habitaban los nahuales, seres que no son ni humanos ni bestias, guardianes de un umbral entre el mundo visible y el invisible. Ellos no siempre vienen con forma definida, sino que pueden ser el viento, la sombra de un árbol, el crujido de una rama rota sin causa aparente. Se dice que ellos eligen a sus víctimas con paciencia, sin prisas, aguardando el momento justo para llevarlas a su reino. Un joven del pueblo, hace tiempo, relató que una noche fue seguido por una sombra que no tenía figura ni voz, pero que le susurraba su nombre con un aliento frío, como el viento que se cuela en los huesos. Intentó huir, pero la sombra se volvió eco, se multiplicó en cada rincón hasta que perdió el sentido del tiempo y del espacio. Nunca volvió a ser el mismo. Al poco tiempo, desapareció. Nadie supo si fue engullido por la sierra o si se perdió en un trance eterno. En el pueblo, también se hablaba de un libro, un grimorio antiguo, robado a fuerzas que nadie debería invocar. Se decía que quien lo poseyera tendría el poder de abrir portales y despertar lo que duerme bajo la tierra. Que el mal uso de ese conocimiento había maldecido el lugar y desatado una tormenta de horrores invisibles. Pero todo era rumor, pues nadie se atrevía a mencionar ese nombre en voz alta, como si el mismo aire se hiciera denso y peligroso. Las desapariciones continuaban y la locura se colaba en las mentes como un veneno sutil. Aquellos que no eran tragados por la sierra caían rendidos ante la desesperación, se quitaban la vida en sus casas o vagaban sin rumbo por las calles, con ojos vidriosos y voces apagadas. El pueblo se desvaneció poco a poco, dejando solo huellas y fantasmas. Y en la sierra, la neblina sigue bajando, cubriendo las huellas, mientras la oscuridad se enreda con el canto de las criaturas que nadie puede nombrar, pero todos temen. El recuerdo de aquel pueblo perdido no muere, aunque la tierra se empeñe en borrarlo. Porque donde hubo vida y muerte, quedan susurros que se esconden entre las ramas, ecos que viajan con el viento y que solo algunos elegidos pueden escuchar. En la sierra, el tiempo no se mide con relojes, sino con el latido de la tierra, y ese latido lleva la memoria de cada alma que alguna vez caminó por sus sendas. Dicen los que se han atrevido a caminar esas montañas que, cuando cae la noche, las sombras se alargan hasta tocar la realidad y que en ese instante, lo visible y lo invisible se mezclan en un abrazo inquietante. La neblina baja espesa, como un velo entre mundos, y en su seno nacen figuras que no pueden definirse, apenas insinuarse. Unos ojos que brillan sin rostro, un suspiro que se pierde en el viento, un lamento que parece llamar desde lejos y desde dentro al mismo tiempo. En noches sin luna, el aire se llena de voces. No son voces humanas, ni son lamentos claros, sino un murmullo incesante, una letanía que parece rezar un conjuro antiguo. Aquellos que lo han escuchado cuentan que el sonido atraviesa la piel y se instala en los huesos, despertando memorias que nunca supieron tener. Algunos lo interpretan como una advertencia, otros como una invitación oscura. Las leyendas hablan de un pacto olvidado, sellado con sangre y fuego, entre los hombres que habitaron ese pueblo y las fuerzas que moran en el corazón de la sierra. Un pacto que fue roto por la codicia o el desconocimiento y que desató una maldición. Desde entonces, la sierra ya no pertenece solo a los vivos, sino también a las ánimas errantes y a los guardianes que velan sin descanso. Hay relatos de encuentros imposibles con seres que cambian de forma, mezcla de hombre y animal, ojos que arden como brasas y manos que desaparecen en la niebla. Se dice que esos nahuales no solo acechan, sino que protegen un secreto más grande, un umbral invisible que separa este mundo de otro, más oscuro y profundo. Cruzar ese umbral no es una elección, sino un destino. El joven que desapareció hace años no fue el único. Hubo más, siempre escogidos por la sombra, llamados por un canto que nadie puede resistir. Algunos intentaron regresar, pero volvieron diferentes, como si hubieran mirado el abismo y éste les hubiera devuelto algo que no comprendían.
Sus ojos reflejaban una luz extraña y sus voces, apagadas, contaban fragmentos de un mundo al revés, donde la noche es eterna y las reglas cambian. Por más que los forasteros quieran explicar con ciencia o razón lo que allí sucede, la verdad es que el monte no se deja domesticar. Su poder no se entiende, se siente. El miedo no se basa en historias, sino en la presencia que habita cada rincón. Quienes han vivido cerca saben que no se puede desafiar a la sierra, porque ella responde con su propio lenguaje, el crujir de las ramas, el susurro del viento, el silencio que grita. Algunos piensan que ese pueblo maldito, ese espacio entre el olvido y la leyenda, fue condenado por un artefacto antiguo, un libro que nadie debía abrir. El grimorio que contenía secretos que cruzan las fronteras del tiempo y el espacio, que abría portales y despertaba fuerzas dormidas. Que tal vez fue esa imprudencia la que marcó el destino de la villa y de la sierra misma. Y sin embargo, el misterio permanece. Porque el monte no olvida. Porque la noche sigue siendo un portal y porque, en lo profundo, la historia de aquel pueblo olvidado sigue viva, entre susurros y sombras, esperando ser escuchada por quienes tengan el valor de mirar más allá. Dicen que el último habitante no se fue. Eso es algo que los mapas no registran y que los archivos prefieren ignorar. Cuando ya no quedaba nadie, cuando las casas eran solo esqueletos de adobe y madera, cuando la iglesia había perdido su campana y los caminos se habían borrado bajo la maleza, hubo una presencia que permaneció. No como cuerpo, sino como decisión. Como si el pueblo mismo hubiera tomado conciencia de su final. Algunos juran que ese último hombre, o mujer, porque los relatos nunca coinciden, caminaba cada atardecer hasta el borde del monte. Se detenía ahí, donde el sendero se vuelve sombra, y escuchaba. No rezaba. No pedía perdón. Solo escuchaba, como quien por fin entiende que no hay marcha atrás. El viento lo rodeaba, los árboles crujían con una lentitud ritual, y la sierra parecía inclinarse hacia él. Aquella noche final no hubo gritos. No hubo huellas de lucha. Solo una ausencia más profunda que las anteriores. Desde entonces, el lugar quedó sellado. No cerrado, no protegido, sellado, como se sellan las cosas que aún laten. La sierra no expulsó al pueblo, lo absorbió. Y todo lo que ocurrió ahí quedó atrapado en una capa invisible del territorio, como una cicatriz que no se ve, pero que duele cuando se toca. Los caminos que llevan a ese sitio todavía existen. No siempre aparecen, pero están ahí. A veces una brecha se abre donde antes no había nada. A veces una carretera parece alargarse más de lo normal. A veces una curva se repite aunque jures haberla pasado ya. Y si uno no pone atención, si va distraído o con el corazón cargado, puede escuchar su nombre pronunciado con una voz que reconoce. No es una voz clara. No es un llamado directo. Es un recuerdo disfrazado de sonido. Los que viven cerca saben que no hay que responder. Saben que si el monte te habla con la voz de alguien que amas, no es esa persona. Saben que si escuchas pasos detrás de ti cuando no hay nadie, no debes voltear. Y saben, sobre todo, que hay lugares que no quieren visitantes, quieren testigos. Porque la sierra no busca cuerpos. Busca memoria. Por eso las historias siguen surgiendo. No porque el lugar esté maldito, sino porque está despierto. Porque ahí convergen rezos antiguos, errores humanos, promesas rotas y fuerzas que existían mucho antes de que alguien levantara una casa o clavara una cruz. Y cuando todo eso se mezcla, el resultado no es un monstruo visible, sino algo peor, una presencia que se adapta a quien la mira. Algunos dirán que todo tiene explicación. Que fue la tierra, el agua, la enfermedad, la sugestión.
Pero quienes han sentido el cambio de temperatura sin razón, quienes han visto la neblina moverse en contra del viento, quienes han escuchado pasos donde no hay camino, saben que eso no basta. Hay cosas que no necesitan explicación. Solo respeto. Y ahora que has llegado hasta aquí, ahora que has caminado conmigo por esta historia, quiero decirte algo con honestidad ritual. Al escuchar estas leyendas, te vuelves parte de ellas. Cada oído que atiende, cada mente que imagina, mantiene vivo al territorio. No para glorificarlo, sino para recordarlo. Si esta historia te habló en voz baja, si sentiste un nudo en el pecho o una pausa rara en el silencio, te invito a no romper el hilo. Suscríbete a este espacio. Compártelo con alguien que sepa escuchar de noche. No como promoción, sino como ofrenda. Porque estas historias no se consumen, se transmiten. Aquí, en Chamán, no contamos relatos para asustar, sino para recordar que la tierra observa, que el pasado respira y que hay caminos que solo existen cuando alguien se atreve a escucharlos. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por no huir cuando el monte habló. Y recuerda, cuando una historia regresa una y otra vez, no es porque quiera ser contada, sino porque aún no ha terminado contigo.